¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal número 91 en este año 2015, emitiéndose a través de Canal 14 de Teleimagen codificada para Santiago del Estero y para el resto del país a través de nuestro sitio forumjuridicofiscal.com.ar. Muy interesante suscribirse a través del canal de YouTube para repasar cualquiera de los programas o cualquiera de las noticias importantes, relevantes, tratadas por los mejores exponentes a nivel nacional. Cada vez más suscriptores en el canal de YouTube, así que estamos muy contentos por ello. Estamos comenzando a desandar el último mes del programa, últimos 3 programas hasta el día 15 de diciembre. Vamos a estar junto a ustedes. Se viene un Fórum 2016 Contador Pena realmente muy interesante, con muchísimas novedades, pero todavía puede haber noticias de cara al cierre de este año. Saben ustedes que el doctor Alberto Abad fue confirmado en la Administración Federal de Ingresos Públicos con el cambio de gobierno, con el nuevo gobierno, así que tal vez en el último programa, el 15 de diciembre, tengamos algunos lineamientos, algunas perspectivas iniciales de lo que puede ocurrir, así que estén muy atentos. Lo que empezamos a hacer ahora, como es habitual, es recorrer lo mejor del año en este Fórum Jurídico Fiscal. Hemos tenido, me parece que de los 3 años, el de mayor nivel, el de mejor convocatoria, muchísimos profesionales, los más importantes a nivel nacional han estado en nuestro programa. En este primer bloque de lo mejor del año vamos a ir al encuentro de un lujo para nosotros. Tenerla fue muy importante, la doctora Teresa Gómez, hablando de la orden de intervención, un fallo muy importante referido a ello. Recuerden ustedes, hacía referencia a los requisitos y formularios que tenía que tener en cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos al momento de iniciar una inspección. Es realmente una de las mejores noticias, una de las mejores entrevistas del año. La vemos a la doctora Teresa Gómez en Fórum Jurídico Fiscal. Estoy con ustedes para compartir un decisorio de la Cámara que creo que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué vale la pena tener en cuenta? Porque hace mucho tiempo que venimos hablando entre colegas de cómo debe la AFIP iniciar una inspección. La importancia de la documentación que se le entrega al contribuyente y que muchas veces, como asesor del contribuyente, nos es entregado a nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del formulario F8000, la tan conocida orden de intervención. Recordemos que cuando nuestro cliente tiene una inspección de la AFIP, lo primero que constatamos es si hay un F8000, una orden de intervención, si hay una notificación y si hay un requerimiento. Ese F8000 que es numerado lo debemos constatar en lo que se llama seguimiento de mis fiscalizaciones en la página de la AFIP. ¿Qué debe contener esa orden de intervención? Y destaco, colegas, no es orden de inspección, es orden de intervención. Con lo cual estamos diciendo que un organismo público, nada más ni nada menos que la AFIP-DGI, ingresa en la intimidad fiscal de un contribuyente. Por ello, es orden de intervención, interviene en la fiscalidad del contribuyente. Esa orden de intervención debe contener todos los datos del contribuyente, los datos de los actuantes, inspector, supervisor y jefe de departamento que haya ordenado la inspección. Debe contener el periodo del que nos piden documentación y del que nos piden datos. Y va de suyo, debe contener el impuesto. Muchísimas situaciones hemos atravesado. Yo recuerdo, hace tiempo, venían órdenes de intervención que decía impuesto a las ganancias y afines. ¿Y qué es el impuesto a los afines? Uno suponía que querían documentación sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta, pero recuerden la precisión de este instrumento. El instrumento debe decirnos qué impuesto y qué periodo. ¿Qué hacemos después de eso? Regla mnemotécnica. Constatamos la orden de intervención con el requerimiento. Nos deben requerir
sobre el mismo hecho imponible y sobre el mismo periodo que está en la orden de intervención. Por ello, si se abre una orden de intervención para la materia previsional, no pueden venir en el requerimiento a pedirnos gastos privados de uno de los directores. Esa es una tarea nuestra, es fundamental la constatación. ¿Qué antecedentes teníamos? La verdad que los antecedentes que teníamos eran del Tribunal Fiscal de la Nación, el último, Banca de Junín. Banca de Junín, que es el sucesor de Parabati, donde el doctor Urresti, con todas las palabras, nos decía cómo se abre una inspección. Por supuesto que entre lo que dice la jurisprudencia y el acontecer diario siempre hay un abismo. Y también, por supuesto, que el abismo es cruzado por un tablón que se mueve y que lo cruza el contador a cargo. Pero ahora la novedad es que la alzada del Tribunal Fiscal, léase la Honorable Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, ha dictado un decisorio que vale la pena tener en cuenta. Servicios Paraná, SRL, a través de la Sala Tercera, el 7 de mayo del año 2015, firmado por los magistrados Argento, Greco y Fernández. Me limito pura y exclusivamente a destacarles qué dijeron los jueces y que ustedes deben tener para responder cuando se intenta iniciar una inspección y esta inspección no está avalada por el F8000. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y esta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Tomado nada más ni nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2001 en el mes de febrero en autos caso Baena Ricardo. Colegas, defender los derechos del contribuyente no es ocultar información. Defender los derechos del contribuyente no es ejercitar obstruccionismo. Defender los derechos del contribuyente implica que este contribuyente, este cliente, nuestro cliente, que está sometido a una inspección, goce del debido proceso adquirido. Derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una resolución fundada en hechos y en derecho. Cómo se obtiene la información es también un derecho más del contribuyente. Gracias. Ahí estaba una de las elegidas como lo mejor del año en este 2015. Excelente realmente, contador Pena. Después vamos a estar hablando también en el último programa con el contador Pena del porqué de la relevancia de las notas o de los micros que hemos elegido. Pausa, quédense allí porque ya volvemos con lo mejor del año. U24, su vida, nuestro móvil. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, lo mejor del año. Vamos con el segundo bloque en este programa. Vamos a ir al encuentro del doctor Horacio Félix Cardoso, realmente muy interesante también ha sido tenerlo en este ciclo 2015. Ha sido elegido uno de sus micros como lo mejor del año, es el que vamos a ver a continuación. Hace referencia a un fallo de cámara, la causa Betco. Estamos hablando de la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera
y el uso de ese DIN en el caso de ajustes por facturas apócrifas. Realmente fue muy interesante, no se lo pueden perder. El doctor Horacio Félix Cardoso también está en lo mejor del año. Hay un tema que hemos tratado en distintos momentos, que es la posibilidad de que el blanqueo de la ley 26.680, blanqueo de dólares, que ya tiene más de 2 años de vigencia y que vence el 31 de diciembre de este año, si podía incluir o no la evasión efectuada por medio de las facturas apócrifas. Desde el primer momento hemos sostenido que la ley 26.680 de ninguna manera distingue por el tipo de evasión que efectuara. La ley es clara en el sentido de que quedan liberados, artículo 9, inciso B, quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria. Y más adelante dice, quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, y ahí habla de la exhibición de IVA, ganancias y de todos los demás impuestos. La cuestión que se planteó a lo largo de estos 2 años es que la AFIP no acepta el criterio de que la evasión efectuada mediante el uso de las facturas apócrifas podían ser regularizadas mediante el blanqueo de dólares. Esto implicaría reducir, desde mi punto de vista, el blanqueo de dólares a un solo tipo de evasión, que es la evasión mediante el ocultamiento de ventas. La AFIP basaba su argumento en que como esto estaba de alguna manera exteriorizado en la declaración jurada, esto impedía la posibilidad de un blanqueo porque el fisco ya conocía el saldo del crédito fiscal y solo era admisible el pago mediante un plan de facilidades o plan a contado con los intereses y las multas que correspondan. En algún momento, en algunas regiones, la AFIP flexibilizó este criterio, sosteniendo que el blanqueo permitía regularizar la situación en el impuesto a las ganancias y no en el impuesto al valor agregado. Criterios absolutamente ilógicos, porque cómo algo puede regularizar una situación en un sentido y no en otro. Por eso es que, atento que la ley no distinguía, siempre sostuvimos que la justicia, especialmente en materia penal, no iba a avalar este criterio. Tenemos un fallo particularmente interesante, que es el de la Cámara Federal de Córdoba en la causa PLF sobre asociación ilícita fiscal, en donde se juzgaba la posibilidad del blanqueo, conforme la anterior ley de blanqueo, del jefe de la asociación ilícita que había facilitado la evasión mediante el sistema de facturas apócrifas. Obviamente había un razonable criterio en su momento sostenido por el doctor López Vizcayar del Juzgado Penal Tributario 1 de acá de la capital federal, que sostenía que como los integrantes de la asociación ilícita no habían evadido ningún impuesto, estaban impedidos de regularizar conforme las leyes de blanqueo. Argumento muy lógico que fue dejado de lado por la Cámara Federal de Córdoba cuando sostuvo que si la ley penal no distingue, no puede el intérprete hacerlo. Y destaca su posición personal de uno de los vocales opinantes en el sentido de que esto era absolutamente inmoral y que más allá de su opinión personal, si la ley expresamente decía que lo que se liberaba era de la comisión de delitos de la ley penal tributaria, él, como intérprete de la ley, no podía restringirlo solamente a los delitos de evasión previsional o de evasión de impuestos, y como uno de los delitos de la ley penal tributaria era el de asociación ilícita, también estaba perdonado. Por lo tanto, siempre hemos sostenido que en materia penal esto era
una posición, considerábamos que la justicia iba a tener una posición clara en no avalar el criterio de la AFIP. Esto, de alguna manera, fue avalado recientemente en un dictamen de la Procelac, la Procuraduría de Delitos Complejos, en donde se sostuvo que en una causa penal en trámite por evasión de facturas apócrifas, que la ley no distinguía y procedía absolutamente el blanqueo de dólares en este sentido. Obviamente, lo que la ley es amplia y generosa, en general la AFIP en la aplicación práctica ha tratado de establecer todo tipo de restricciones, especialmente mediante la utilización de algunos dictámenes que obviamente hasta ahora no han sido avalados por la justicia. Tema distinto era la cuestión de la deuda del impuesto, ¿sí? Pero recientemente la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una causa que le llega en apelación del Tribunal Fiscal, también por evasión de facturas apócrifas, la causa es Betco Sociedad Anónima, expresamente dice que la ley de blanqueo permite regularizar este tipo de delitos. Y hace un análisis que me parece bastante interesante en cuanto al fundamento de la AFIP en sus dictámenes internos, y sosteniendo que creo que merece la pena ser destacado en esta columna. Sostiene que los dictámenes que utiliza, invocados por el Fisco Nacional en apoyo de su tesitura, dice que la interpretación allí contenida no resulta vinculante para este tribunal. Al respecto, dice, cabe recordarse que aún en el caso de los dictámenes vinculantes, las respuestas solamente resultan obligatorias para la AFIP y los consultantes. Por lo demás, ya en otras oportunidades se ha sostenido que las instrucciones, reglamentos internos, circulares, órdenes de servicios, constituyen actos de administración emitidos por la administración y solamente vinculantes para ella. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que, conforme estos últimos fallos, y no hay fallos en sentido contrario a la fecha que yo conozca, el blanqueo de dólares que está vigente hasta el 31 de diciembre permite la regularización de aquellas evasiones efectuadas por medio de las facturas apócrifas. Excelente, el doctor Horacio Félix Cardoso, dentro de lo mejor del año en este ciclo 2015. Gracias a la gente de La Perla por el apoyo habitual durante los 3 años, 2013, 2014 y 2015, en Fórum Jurídico Fiscal. La vestimenta de todos los santiagueños, desde su esquina tradicional de Avellaneda, esquina Independencia, está en La Perla. Muchas gracias a ellos. Nos vamos a la pausa y seguimos con lo mejor del año. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. U24, su vida, nuestro móvil. Tercer bloque en lo mejor del año. Vamos a retroceder apenas unos programas ahora para ir al encuentro del contador Ramón Eduardo Pena y una brillante exposición de la causa Andy Raff. Recuerden ustedes, la vimos hace aproximadamente 2 meses, un fallo de cámara muy interesante referido a clausura, y presten atención al análisis del voto de cada uno de los camaristas. Realmente es muy interesante. En lo mejor del año, el contador Ramón Eduardo Pena. Me quiero quedar con vos, Ramón, porque hay muchos casos y fallos referidos a clausura en estos últimos tiempos que están haciendo mucho ruido. Sí, exactamente. Y vos ves que es prioridad del Fórum Jurídico Fiscal todos los temas referidos a régimen sancionatorio, tanto tributario penal como penal tributario. Nosotros le damos prioridad a los fallos, a tratar de estar en la actualidad de los mismos. Y por eso es que es necesario, más en este momento, hablar sobre estos temas.
En particular, contame, como veníamos hablando fuera de cámara, de un caso muy importante referido a una clausura de 8 días por el CAI vencido a un contribuyente. 8 días de clausura. 8 días. La causa es Andy Raff SRL, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala A. Es un negocio que está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Libertad, casi Sarmiento, que se dedica a la venta al público de artículos de joyería y relojería. Y por el CAI vencido, porque tenía la factura con el CAI vencido, le aplicaron la sanción de clausura de 8 días y de la multa de 5.100 pesos en base a la instrucción 6 del 2007, o sea, la más alta para la sociedad de personas en virtud de la instrucción 6 de 2007. ¿Por qué? Porque tenía circunstancias agravantes, porque había sido reincidente ya en el tema, ¿no? Entonces, la AFIP, en la audiencia de descargo, le aplica la sanción de 8 días y 5.100 pesos de multa. La contribuyente apela, se agota la instancia administrativa confirmando las sanciones que mencionamos. Bien. Y vamos a la vía judicial. El juzgado en lo penal económico de la capital federal confirma, y esto es lo que preocupó demasiado, que ya el juez de la Constitución confirme semejante sanción de multa y clausura Tan excesiva como había establecido la legislación. respecto a una infracción formal, como es el CAI vencido, pero no lo tomaron como una infracción formal, sino como una infracción formal agravada. Entonces le aplican este tipo de sanción el juzgado de primera instancia. Entonces, al apelar a la Cámara Nacional en lo penal económico, la Sala A dice lo siguiente, los 3 vocales. El doctor Hendler dice no es encuadrado, debería estar encuadrado en el artículo 40, o sea, la sanción de multa y clausura, sino debe encuadrarse en el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Tributario. Esto es multas de 250 a 2.500 pesos. Entonces, factura con CAI vencido encuadra para el doctor Hendler en el artículo 39. Muy importante, allí ya la primera opinión. El primer voto cambio, importante. El primer voto importante. El segundo voto, el doctor Repeto, dice no. El CAI vencido encuadra en el artículo 40, pero hay una desproporción entre la sanción 8 días y la infracción. Por lo tanto, reduce en su voto la sanción de clausura de 8 a 4 días. Y el tercer voto del doctor Bonzón dice, la infracción de CAI vencido encuadra en el artículo 39 y en el 40. Hay que analizar cada caso en particular. Entonces, en este caso, como la infracción era únicamente referido a la resolución general 100 CAI vencido, pero cumplía con el resto de la 1415, vale aplicar el artículo 39, multa. En definitiva, con estos 3 votos resuelve la Cámara aplicar la sanción de multa, la más alta del artículo 39, infracción formal. Le aplican la multa de 2.500 pesos porque dice que no hay un entorpecimiento claro y directo a la función fiscalizadora de la AFIP. Y así resuelve revirtiendo la situación del juzgado de primera instancia, ¿no? Y hace mucho más liviana la sanción. Para quedar en claro, y vos me lo vas a terminar cerrando en el aspecto práctico, no cumple con una formalidad establecida en la Resolución General 100, que es el CAI vencido, pero no entorpece el accionar de una eventual inspección en virtud de lo que establece la Resolución 1415, porque tiene todos los otros aspectos formales de una factura, fecha, correlatividad, cualquier aspecto formal que debe tener. Así es, así es. Ese es el fondo de la cuestión por el cual ellos reencuadran en el artículo 39, porque simplemente es el CAI vencido y no está la factura anulada como corresponde. Esa es la única infracción. Por lo tanto, en el fondo de la cuestión dicen, no es una infracción formal agravada, es una infracción formal. Y yendo a parte del fallo, dicen, aquí hay una desproporción entre la sanción y la infracción, violando el principio de razonabilidad de los actos del Estado previsto en la Constitución Nacional. Excelente cierre, Ramón, realmente, y muy bueno el fallo que has explicado.
Se está terminando este programa número 91, lo mejor del año, de este año 2015 en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas también por el apoyo irrestricto durante los 3 ciclos 2013, 2014 y 2015. Se viene un 2016 también muy interesante con novedades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Como última apostilla muy interesante, se inauguró la temporada de pileta y además las clases de natación y aquagym de lunes a viernes por la noche, así que acercarse al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Me parece que ha sido un muy buen programa. Hemos tenido que elegir 3 notas entre una innumerable cantidad de participaciones. Realmente tenemos un ciclo de gran nivel, pero han estado 3 de las mejores para nosotros. Los vamos a esperar en el próximo programa nuevamente con lo mejor del año. Vamos a estar repasando otras 3 entrevistas o micros, las que nos parezcan realmente interesantes para volver a ver. Nos vamos con la frase habitual del programa, eso sí, como siempre, y además con la música. Nos vamos a ir con El Motivo, cantada por el polaco Goyeneche, también en el bandoneón El Gordo, Pichuco Troilo, dedicado al doctor Juan Manuel. Un abrazo para él. Así se despide un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Se le ven palidecer, está enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, oye en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar.